Lichtcliffe, Inglaterra. Lichtcliffe es un lugar pintoresco y codiciado para vivir, tranquilo, apacible y con un maravilloso sentido de comunidad. No es de extrañar que Dawn Walker y su pareja, Thomas Nutt, decidieran convertirlo en su hogar. Dawn era madre de 3 hijos y abuela de uno, cuya vida entera era su familia. Una vecina la describió como alegre y enérgica, y su hija, Cody, dijo que su madre era un alma hermosa que haría cualquier cosa por cualquiera. Te daría hasta el último centavo de su dinero, incluso si ella misma estuviera pasando dificultades. Era abnegada, divertida y amable. Dawn, de 52 años, conoció a Thomas, de 45 años, en 2019. Thomas era un comerciante de chatarra que parecía amigable y era descrito como uno más del grupo. Se conocieron en Facebook, y a medida que su relación evolucionaba, se mudaron juntos y llevaban en la casa unos 2 años. El matrimonio era el siguiente paso para ellos. El 27 de octubre de 2021, la pareja se casó en la oficina del registro de Brighouse y celebró su recepción en el pub Prince Albert. Aproximadamente 20 personas asistieron a la boda, que fue descrita como una celebración feliz, y Dawn parecía estar de buen humor. Dawn y Thomas se fueron a las 10:20 de la noche, aparentemente muy felices con cómo había transcurrido el día. Se subieron a un taxi y llegaron a casa 6 minutos después. Poco después de la medianoche, se vio a Thomas saliendo de la casa y dirigiéndose a un cajero automático. Se subió la capucha para cubrirse la cara y retiró 200 libras, había usado la tarjeta de Dawn. Solo una hora después, a la 1 de la mañana, se le vio en el jardín trasero, y unas horas más tarde, un vecino lo vio fumando un cigarrillo en el escalón trasero. A las 5:30 de la madrugada salió el sol, y ya era hora de su luna de miel. Thomas dijo que la pareja había seguido adelante con sus planes de ir a Skegness y quedarse en su caravana, regresando a tiempo para Halloween. 28 de octubre de 2021. La pareja llevaba un día de luna de miel y los hijos de Dawn recibían mensajes de texto de su madre contándoles cómo iba todo. Le dijo a su hija que tan pronto como regresara, quería que se reunieran para ponerse al día. Thomas también enviaba mensajes. Le envió uno a un vecino diciendo que él y Dawn no se ponían de acuerdo sobre cuándo volver a casa. Dijo que quería estar de vuelta para Halloween por el nieto de Dawn, pero que ella no estaba contenta con eso, añadiendo que tenía que complacer a su esposa. En la mañana del 31 de octubre, la caravana estaba de nuevo estacionada frente a la casa. Thomas estaba colocando las decoraciones de Halloween, incluida cinta policial, preparándose para una noche de diversión espeluznante. Mientras Thomas hacía esto, un vecino se acercó y le preguntó dónde estaba Dawn. Thomas dijo que Dawn debía reunirse con una de sus hijas y su nieto, pero que no se había presentado. Esto era muy inusual en Dawn. Le encantaba pasar tiempo con su familia y no había forma de que simplemente no se presentara sin una razón. El vecino entonces preguntó en broma, ¿dónde la has enterrado, Tomo? Pero la reacción de Thomas fue extraña. Se puso muy sentimental y empezó a llorar. El vecino se sorprendió. Nunca antes había visto llorar a Thomas, y Dawn ni siquiera llevaba mucho tiempo desaparecida. Thomas dijo que, a pesar de una agradable luna de miel, apenas unas horas antes ella se había ido de la casa y él no tenía idea de dónde estaba. El vecino inmediatamente se puso en acción y comenzó a hablar con los miembros de la comunidad para ver si alguien la había visto o sabía dónde estaba. A las 12:22 del mediodía, Thomas Nutt llamó a la policía y denunció la desaparición de Dawn. Dijo que su esposa había salido de la casa alrededor de las 9:30 de la mañana y no había llegado a Brighouse. Aunque solo habían pasado unas pocas horas desde su desaparición, los oficiales estaban muy preocupados por su bienestar y seguridad. La policía evaluó que se trataba de un caso de desaparición de alto riesgo. Más tarde ese día, un oficial fue enviado a la casa, pero al llegar, parecía no haber nadie allí. Unos minutos más tarde, apareció Thomas y dijo que acababa de estar en la tienda. Pero esto resultó extraño, considerando lo sudado que estaba y el hecho de que tenía una mancha húmeda en una de sus rodillas. Thomas dijo que cuando estaba fuera se dio cuenta de la hora que era, así que regresó corriendo para encontrarse con la policía. El oficial estuvo allí durante más de una hora, y Thomas dijo que su nueva esposa parecía agitada cuando la vio por última vez. Pensó que tal vez ella había dejado de tomar su medicación,
añadiendo que sufría problemas de salud mental. Le dijo a la policía que habían pasado su luna de miel en la caravana estacionada en un apartadero en Skegness viendo DVDs juntos. Agregó que ese mismo día había estado conduciendo tratando de encontrarla, pero no había tenido suerte. Después de reunirse con la policía, Thomas le pidió a otro vecino que lo acompañara a un cementerio para buscar a Dawn ese día. El padre de uno de sus vecinos había visto a Thomas arrastrando una maleta fuera de la casa. Después de eso, varias personas se dirigieron al área donde se había dejado la maleta. Había estado allí durante unas 2 horas antes de que se llamara a la policía. Uno de los vecinos se acercó a la maleta y abrió la cremallera solo unos centímetros, y aunque no pudo confirmar que fuera el cuerpo de Dawn, había una fuerte sospecha de que lo era. La vecina estaba muy alterada, pero les dijo a todos que actuaran con normalidad. Ella entró en la cocina y Thomas también entró. Thomas dijo que era una suerte que se hubiera llevado a otro vecino al cementerio, de lo contrario la gente podría pensar que él había asesinado a Dawn y estaba deshaciéndose de su cuerpo. Luego se echó a reír. La vecina se sintió mal al oír esas palabras, y se convenció de que Thomas había tirado el cuerpo de Dawn en la maleta en el campo. Ella pudo salir al jardín, habló con su pareja y le contó sus sospechas. Se llamó a la policía, que llegó rápidamente al lugar y acordonó la zona. Se confirmó que en la maleta estaba el cuerpo de Dawn Walker. Esto ya no era un caso de desaparición. Era una investigación por asesinato. La doctora Kirsten Oppe fue la patóloga forense que examinó el cuerpo de Dawn. Su cuerpo había sido doblado con la cara hacia las ruedas. Sus piernas estaban contorsionadas y la pierna derecha estaba torcida. La doctora Oppe dijo que era imposible dar una hora exacta de la muerte. Dawn tenía la cuenca del ojo fracturada, un gran hematoma en el ojo, laceraciones en la cara y la nariz fracturada por un impacto de fuerza contundente en el lado izquierdo de su rostro. También presentaba raspaduras y hematomas hacia la línea del cabello. Tenía un hematoma en la boca, hematomas en el cuello, la clavícula y el pecho. La parte posterior de su hombro derecho estaba amoratada y raspada, y sus brazos también presentaban hematomas. Su cuero cabelludo estaba amoratado y tenía profundos hematomas en la mandíbula. Tenía fracturas en las costillas y la pierna izquierda estaba fracturada por 2 sitios. Sus huesos habían sido fracturados para forzar su cuerpo dentro de la maleta. Había sufrido lesiones masivas en el cuello, con una fractura en el cartílago tiroides causada por una presión violenta. La policía necesitaba averiguar exactamente qué había sucedido en los días previos a su asesinato, empezando por el día de su boda. La policía pudo localizar al taxista que los llevó a casa, quien dijo que parecían felices y que nada en el comportamiento de ninguno de los dos parecía extraño. Pero a medida que la policía investigaba más, definitivamente nada era lo que parecía. Solo 2 meses antes de la boda, un vecino fue a la casa diciendo que nunca antes había oído a una mujer gritar de esa manera. Thomas intentó alegar que Dawn estaba sufriendo un ataque de asma, pero el vecino la había oído gritar: "No le creas. Está mintiendo. Está intentando matarme". En julio de 2020, Dawn se puso en contacto con una de las antiguas parejas de Thomas. Kimberly había estado con Thomas durante 10 años y tenían 3 hijos en común. Dawn quería saber por qué Kimberly tenía una orden de alejamiento contra él. Thomas había dicho que era porque ella le había sido infiel, pero la verdad era mucho más oscura. Thomas había sido extremadamente abusivo con Kimberly, controlador y dominante, un verdadero acosador. Kimberly y Thomas se conocieron en 2005 en una feria itinerante en Nottinghamshire. La pareja se mudó junta poco después, y ella fue sometida a abusos constantes, a veces siendo golpeada y atacada delante de sus hijos. También fue aislada de sus amigos y familiares. En 2015, yo estaba profundamente dormida, él subió las escaleras, se sentó sobre mí y me estaba estrangulando. Tuve que luchar contra él para quitármelo de encima. Grité y corrí por mi vida, pero me alcanzó abajo y empezó a darme puñetazos en la cabeza. Ella dijo, estaba en el suelo suplicándole que parara. Él me gritaba y me chillaba, diciendo que me iba a matar. Mi hija, que tenía 5 años en aquel momento, gritó, y eso fue lo que hizo que él se detuviera. Él tiene mucho control sobre ti. Nunca tenías dinero propio. Solía llevarse a mi hijo y no devolvérmelo. Vivía con miedo, y fue entonces cuando pensé que necesitaba salir de esa relación. Fue declarado culpable de agresión en 2015 y Kimberly se trasladó a una casa de acogida y se le concedió una orden de alejamiento que le prohibía verla a ella o a los niños.
Kimberly dijo que había intentado advertir a Dawn sobre lo que ella llamaba su carácter de Jekyll y Hyde, diciendo que podía ser muy cariñoso, pero que cuando perdía los estribos, se volvía loco. Cuando eso ocurría, se concentraba tanto en su ira que nada llegaba a él y nada lo calmaba. Dawn finalmente denunciaría a Thomas por violencia doméstica, y fue arrestado, acusado y puesto en prisión preventiva debido a la amenaza que representaba. El caso se interrumpió más tarde, ya que Dawn no quiso seguir adelante. Fue puesto en libertad y la pareja siguió viviendo junta. En agosto de 2021, Dawn le envió otro mensaje. Dijo que Thomas había intentado asesinarla asfixiándola y atacándola, pero que él entró en pánico al ver la sangre. La familia y los amigos también presenciaron los abusos, y Thomas empezó a aislarla de sus seres queridos. Él fue minando su autoestima y su confianza, convenciéndola de que él era la única persona que necesitaba. En los días previos a la boda, Dawn envió un mensaje a una vecina preguntándole si debería largarse de allí y dejar la relación. El día de la boda, Dawn parecía temblorosa e inquieta, diciendo que le preocupaba que algo malo fuera a suceder. Mientras caía la noche de Halloween y la policía seguía encajando las piezas del rompecabezas sobre esta investigación por asesinato, recibieron una llamada telefónica de un abogado. Dijeron que un hombre llamado Thomas iba a presentarse en la comisaría para entregarse. Quería contarle su versión de los hechos sobre lo que exactamente le había sucedido a su esposa, Dawn. Llegó y fue escoltado a una sala de interrogatorios. Les dijo a los oficiales, cuando regresamos y ella tiene trastorno bipolar y está deprimida. Dijo que quería divorciarse. Ella me metió en la cárcel antes, dijo que intenté violarla y agredirla. Dijo que iba a hacerlo de nuevo. Empezó a gritar, y yo la golpeé en la cara y le puse el brazo alrededor del cuello. Thomas dijo que fue un acto de defensa propia después de que ella lo atacara y le arañara la cara. Dijo que en realidad no se había dado cuenta de que la estaba asfixiando. Pareció tan rápido, y antes de que me diera cuenta, ella estaba tendida en el suelo. Su cuerpo se volvió liviano y él la soltó. Ella dio un par de jadeos. No había vida, ni pulso, ni nada, dijo él. Dijo que entró en pánico y escondió su cuerpo en un armario, sin saber qué hacer. Le dijo a la policía que estaba aterrorizado porque acababa de matar a una mujer con la que se había casado solo unos días antes. No quise matarla. De verdad que no. Solo quería que dejara de gritar. Admitió que, aunque era responsable de la muerte de Dawn, no había tenido la intención de matarla, pero la policía no se lo creyó. Se trataba de un hombre con un patrón de comportamiento violento y abusivo hacia las mujeres que parecía no haber hecho más que agravarse con el tiempo. Thomas insistía en que se habían ido de luna de miel a Skegness y que se lo habían pasado bien juntos, pero ahora se ponía seriamente en duda si ella siquiera había llegado allí. El día después de casarse, Thomas estaba fuera y un vecino pasó por delante y se detuvo a hablar con él. Preguntaron cómo estaba Dawn. Thomas dijo que estaba en la cama curándose la resaca de la boda, pero Dawn no era realmente bebedora. Y las imágenes de las cámaras de seguridad de la pareja regresando no parecían mostrarla excesivamente ebria ni nada por el estilo. Dawn y Thomas tenían vecinos muy astutos y observadores. Habían notado un par de cosas el día después de la boda que no parecían correctas. Las cortinas de la casa estaban cerradas. La colada no se había recogido. Dawn siempre se levantaba temprano haciendo tareas y labores domésticas, cosas como recoger la ropa. Simplemente no cuadraba. Al regresar con la caravana de Skegness, Thomas pidió a un vecino que le ayudara a aparcarla. Esto era algo que normalmente hacía Dawn. Las cámaras de seguridad mostraron a Thomas conduciendo la caravana a Skegness, pero Dawn no estaba en el vehículo. El asiento del pasajero tenía objetos encima. La policía rastreó la caravana durante todo el trayecto de ida y vuelta. No se vio a Dawn en ninguna de las imágenes. Esto significaba que probablemente había sido asesinada la noche de su boda. Esto significaba que todos los mensajes enviados a sus hijas sobre lo agradable que estaba siendo la luna de miel no los había enviado ella. Esto significaba que el mensaje enviado a su hija el día 30 pidiendo reunirse en Brighouse al día siguiente para verla a ella y a su nieto, no lo había enviado ella. Thomas la había asesinado y luego había metido su cuerpo en un armario de la cocina antes de irse de luna de miel solo. Eligiendo quedarse en un apartadero en lugar de en un camping o parque de caravanas, probablemente para ser menos visible para la gente. Cuando regresó y denunció su desaparición, sabía que su cuerpo no podía permanecer en la propiedad. Y una de las pruebas más condenatorias fue una grabación de las cámaras de seguridad.
Mostraba a Thomas saliendo, arrastrando una maleta tras de sí cuando el oficial que vino a ocuparse de los informes de personas desaparecidas se había marchado. El mismo oficial que informó que Thomas parecía sudoroso y tenía una mancha húmeda en la rodilla. Thomas había vuelto al jardín para deshacerse de las marcas dejadas en el barro. La familia de una mujer que fue encontrada muerta en Halifax el domingo le rindió homenaje. El cuerpo de Dawn Walker, de 52 años, fue encontrado cerca de Iceguard Avenue en Lickcliffe. La policía ha arrestado a un hombre de 45 años, que permanece bajo custodia. Thomas Nutt fue acusado del asesinato de Dawn Walker, y cuando se le dijo que comparecería en el tribunal de la corona al día siguiente, simplemente dijo, sí, no hay problema. 25 de julio de 2022. Tribunal de la Corona de Bradford. Él argumentaba que era un homicidio involuntario, pero la fiscalía no lo aceptó y siguió adelante con el juicio por asesinato. En el tribunal, Thomas parecía no tener interés en los procedimientos y mostró muy poca emoción en absoluto. Las muchísimas mentiras que había contado quedaron al descubierto, y el castillo de naipes que había construido se derrumbó rápidamente. El fiscal Alistair MacDonald QC le dijo al jurado, a menudo se dice que el día de la boda de alguien y el periodo inmediatamente posterior es uno de los momentos más felices de su vida. Este no fue el caso de Dawn. Thomas seguía diciendo que ella lo había atacado, y que él solo había usado la fuerza para intentar detenerla, no para quitarle la vida. Pero la mera presencia de Thomas en la sala del tribunal sembró grandes dudas sobre su versión de los hechos. Dawn medía apenas 1,50 m y era de complexión muy menuda. Thomas era significativamente más grande y fuerte y era una figura muy imponente. La idea de que ella fuera capaz de reducirlo o atacarlo parecía muy improbable, por decirlo menos. La defensa dijo que sería un riesgo enorme para Thomas sacar su cuerpo en la maleta, pero la fiscalía rebatió diciendo que Thomas probablemente se dio cuenta, después de denunciar su desaparición, de que la policía vendría a la casa. No podía arriesgarse a que su cuerpo estuviera allí, así que, preso del pánico, decidió trasladarla. También se le dijo al tribunal que el diciembre anterior, Thomas había hablado con el capellán de la prisión sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Dawn. Dijo que Dawn lo había atacado con un pelador de patatas, con el cual se había fracturado las manos durante el forcejeo. Cuando la fiscalía le preguntó si Dawn podría haber sufrido las lesiones en una caída, la doctora Kirsten Oppe, la patóloga forense que examinó su cuerpo, dijo que eso sería extremadamente poco común. Las innumerables mentiras y la espantosa manipulación fueron impactantes. El hecho de que incluso pusiera decoraciones de Halloween mientras el cuerpo de Dawn estaba dentro de la casa era lo peor que podía pasar. La hija de Dawn dijo que él observó mientras ella buscaba desesperadamente a su madre, enseñando fotos a los vecinos, todo ello sabiendo lo que había hecho. La fiscalía describió cómo Thomas había montado lo que llamaron una farsa espantosa, fingiendo que ella estaba desaparecida, diciéndole lo mismo a su hija y uniéndose a su búsqueda. Su historial de abusos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, su historia improbable, todo ello pintaba un cuadro bastante condenatorio. El 10 de agosto, el jurado se retiró a deliberar y después de poco más de 4 horas, llegaron a su veredicto. Declararon unánimemente a Thomas Nutt culpable de asesinato. Se oyeron vítores desde la tribuna pública mientras se lo llevaban. Se le pudo oír murmurando que te jodan entre dientes. Tras su veredicto de culpabilidad, Emma Cavington, la fiscal superior de la corona, dijo que lo que debería haber sido el momento más feliz de la vida de Dawn estuvo marcado por una tragedia absoluta cuando encontró la muerte a manos del hombre con el que acababa de casarse. Nutt primero desempeñó el papel del marido angustiado de una esposa desaparecida y luego urdió una red de mentiras para explicar sus acciones. Hoy el jurado ha estado de acuerdo con el caso de la fiscalía en que cuando Nutt golpeó y estranguló a su esposa hasta la muerte, tenía la intención de causarle al menos daños realmente graves, y ahora era el momento de que Thomas fuera sentenciado. El juez Jonathan Rose dijo durante la sentencia que seguía siendo un misterio por qué decidiste matar a esta mujer con la que solo te habías casado horas antes de quitarle la vida. El impacto de la muerte repentina y violenta de esta mujer en lo que debería haber sido un momento de grandísima felicidad será inevitablemente sustancial para sus seres más allegados. El juez Rose dijo que, aunque no creía que tuviera la intención de matar a Dawn, sí pretendía causarle lesiones muy graves. No cabe duda de que Dawn Walker fue objeto de violencia doméstica.
No estoy inclinado a aceptar que estés genuinamente arrepentido por lo que has hecho. Dawn Walker murió porque eres un acosador. Añadió que Thomas había profanado el cuerpo de Dawn rompiéndole los huesos, forzándola a entrar en la maleta. El hombre de West Yorkshire que mató a su esposa en su noche de bodas y metió su cuerpo en una maleta ha sido encarcelado de por vida. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua con un plazo mínimo de 21 años. Solo una semana después de estar en prisión, Thomas fue atacado por otro recluso y fue tratado en el hospital por heridas leves. Posteriormente se presentó un recurso, argumentando que su sentencia era demasiado clemente, pero este recurso fue rechazado. Sabía que algún día mataría a alguien, y se lo dije al CPS hace años, ya sabes, y creo que si se hubieran tomado mis cargos un poco en serio, una mujer como Dawn no lo habría mirado 2 veces. Recibí una solicitud de mensaje de alguien en Facebook. Ella continuó diciendo, «Hola, no me conoces, pero Dawn me habló de las conversaciones que solíais tener». Así que respondí con un, porque normalmente cuando una mujer se pone en contacto conmigo, no sabes con qué va a salir, en plan ha atacado a alguien más. Y ella dijo, lo psicópata que solía ser Tom. Así que dije, oh, no me digas que te ha pegado, queriendo decir que pensaba, y no es la víctima. Y luego continuó diciendo, no, ha matado. La ha matado ayer, y me envió el informe policial. La hija mayor de Dawn, Cody, dijo que no hay palabras para describir cómo nos sentimos cada día, despertando sabiendo lo que esta persona le hizo. Es verdaderamente desgarrador para todos y cada uno de nosotros. Rezo para que nunca se le permita hacer esto a otra familia. La hermana de Dawn, Lisa, dijo que Thomas la había manipulado y aislado de su familia antes de que sus manos impías se la llevaran de nosotros para siempre. Lloro por mi hermana, que sufrió tanto y sintió que no tenía a nadie a quien recurrir, porque este hombre la hacía sentir inútil. Tras su condena, Cody dijo que iba a recorrer los 3 picos de Yorkshire en memoria de su madre. Dijo que lo haría en el primer aniversario de la muerte de su madre para recaudar fondos para la organización benéfica Advocacy After Fatal Domestic Abuse, Defensa tras el abuso doméstico fatal. Dijo que la organización benéfica había ayudado mucho a nuestra familia durante el que ha sido el peor momento de nuestras vidas. Nuestra defensora ha sido como un rayo de sol cuando nuestros días eran oscuros. Estuvo con nosotros, tanto en persona como al otro lado del teléfono mientras pasábamos por el juicio. Dijo que quería concienciar sobre el abuso por parte de la pareja, afirmando que queremos que las víctimas puedan pedir ayuda y no tengan miedo de hacerlo. Queremos que sepan que hay otro camino. Puede ser difícil, pero son fuertes y pueden salir. Lo que le ocurrió a Dawn Walker se reduce a menudo a una sola noche terrible, pero su vida era mucho más grande que la forma en que terminó. Era madre, abuela, una mujer que amaba y era amada, que tenía esperanzas de felicidad, incluso después de las dificultades, y que merecía seguridad en el lugar en el que más confiaba. Dawn merecía un futuro lleno de paz, risas y las alegrías comunes de ver crecer a su familia. Recordar a Dawn significa tener compasión y comprensión por las innumerables personas que aún viven silenciosamente en situaciones de las que luchan por escapar. Y significa decir claramente y sin vacilar que su vida importaba y que merecía mucho más.